Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Es tiempo de nuestra audiencia preliminar y para este propósito contamos con la presencia del doctor Máximo Castillo Salas, quien es aspirante a la presidencia de la Cámara de Cuentas. Con él estaremos conversando sobre este tema tan importante para nuestra democracia. La verdad que es un placer tenerle, don Máximo, en este programa. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. El honor es mío estar con ustedes y con esa extraordinaria teleaudiencia que ustedes tienen. Bueno, Máximo, la verdad es que esta covidianidad nos ha llevado a hacer programas desde nuestras casas, desde los vehículos, desde diferentes sectores, y la verdad es que uno tiene que acostumbrarse ya a esta realidad. ¿Cómo van? ¿Qué motiva a Máximo Castillo Salas a aspirar a la presidencia de la Cámara de Cuentas en un momento difícil de esa institución, donde prácticamente para una amplia mayoría de la población es una gestión prácticamente perdida? No solo una, van 3 gestiones desde enero del 2007 hasta esta parte. El país vive de sorpresa en sorpresa con las actitudes que han asumido los últimos integrantes de la Cámara de Cuentas, las 3 últimas gestiones. Recuerden que cuando yo salí en el año 2006, diciembre del 2006, el destacado comunicador Rafael Molina Morillo editorializó en el periódico El Día gestos plausibles refiriéndose a la gestión extraordinaria que nosotros realizamos en la Cámara de Cuentas a propósito del programa de modernización que se desarrolló en esa institución durante nuestra gestión, que comenzó en el 2002 y culminó en diciembre del 2006. Ahora, contestando tu pregunta, ya yéndome a la parte íntima de la pregunta que tú me haces, yo quiero recordar, por ejemplo, a propósito de que estamos en el natalicio, apenas un día del natalicio de Juan Pablo Duarte, que en toda la historia de la República Dominicana, el primer gesto, por lo menos desde el inicio de la Primera República, o un poquito antes de la Primera República, el único gesto de verdadera transparencia, de verdadera preocupación por el manejo adecuado de los recursos públicos en la República Dominicana, lo hizo Juan Pablo Duarte, el general Juan Pablo Duarte, al regresar de la campaña del sur, precisamente el 12 de abril del año 1844, antes de iniciarse la Primera República. Entonces, fíjate, si tú analizas la actitud de Juan Pablo Duarte de transparencia, de buscar que en la República Dominicana haya ese precedente y que se emule esa actitud al recibir de la Junta Central Gubernativa 1,000 pesos fuertes para el avituallamiento del ejército que él dirigía en el sur, y gastó 173 de esos 1,000 pesos y devolvió con un manuscrito detallado peso a peso los gastos, 827. Entonces, fíjate cómo, por un lado, antes de iniciarse la Primera República, Juan Pablo Duarte siente el precedente de la primera rendición de cuentas, una actitud de verdadera transparencia. Pero Juan Pablo Duarte venía con idea avanzada. Juan Pablo Duarte venía con las ideas de la luz de la Europa donde él había vivido años anteriores. Sin embargo, con la primera Constitución de la República, la del 6 de noviembre del año 1844, se inicia la actitud continuista y la actitud de corrupción que van de la mano. Cuando yo digo que la actitud continuista en el país y la corrupción se inician con el nacimiento de la Primera República, con la Constitución del 6 de noviembre de 1844, lo que estoy diciendo de manera sintética es que el jefe del ejército de ese entonces, Pedro Santana, impuso el artículo 210 en esa primera Constitución. ¿Y de qué trataba el artículo 210? De que al jefe del ejército, en el momento que él lo estimare, se le daban plenos poderes para declarar el estado de excepción. Y en base a ese artículo, Pedro Santana, el 28 de febrero de 1845, fusiló a María Trinidad Sánchez.
en el 1847 fusiló a los hermanos Puello. Y en el año 1861, en el cementerio de San Juan de la Maguana, fusiló a Francisco del Rosario Sánchez. Lo que te quiero decir es que la actitud continuista va de la mano con la corrupción administrativa. Y te lo puedo asegurar porque en esa misma Constitución se insertó otro artículo que dio nacimiento a la corrupción desde la Primera República. Me refiero al artículo 128, que creaba el Consejo Administrativo, que no era más que 5 funcionarios del Poder Ejecutivo que se reunían para examinar las cuentas generales y particulares de la República del año anterior y les rendían un informe al ministro de Finanzas. Pero eso era simple y llanamente maquillar todos los gastos innecesarios que hacía el gobierno y maquillar también los robos, los hurtos que comenzaron desde esa Primera República, porque no había consecuencia, ni había ningún organismo que pudiera, si se quiere, examinar lo que hacían estos 5 funcionarios. Es decir, que la corrupción nació desde la Constitución del 6 de noviembre de 1844 y vino de la mano de la actitud continuista de Pedro Santana con su artículo 210 y ese artículo 128, porque desde la idea, desde esa clase que representaba en ese momento Pedro Santana, ya había la actitud de enriquecer a un grupo como una forma de continuar en el poder. Hemos podido ver con el paso del tiempo que ese error, ese adefesio de algunos políticos entender que la forma de mantenerse en el poder es enriqueciendo a sus séquitos, a sus familiares y a sus amigos, y enriqueciéndose ellos en perjuicio del erario público, en perjuicio del erario, se ha mantenido a través de la historia. Y es por eso que vemos que en la Cámara de Cuentas, las últimas 3 gestiones que han dirigido la institución, han venido con ese error, con ese sello, con ese pecado original de la Constitución del año 1844, inserto ese pecado en los artículos 210 y el artículo 128 a propósito de la actitud de Pedro Santana. Pudimos ver que también conjuntamente con Pedro Santana, que se alternaban el poder de vez en vez, el Buenaventura Báez, un corrupto también de marca mayor, igual que Pedro Santana, hizo lo mismo cuando llegó al poder. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que la República Dominicana en este momento están haciendo una actitud de cambio, una actitud de superar todas esas situaciones que históricamente han envilecido a la República Dominicana, especialmente las que tienen que ver con el continuismo y con la corrupción. Entonces, todos los hombres y mujeres del país que tenemos anhelo de vivir una República Dominicana transparente, debemos inscribirnos en ese esfuerzo que están haciendo, que va a tener, y esto lo digo yo con suma responsabilidad, va a tener dificultades internas desde el mismo gobierno con algunos funcionarios de distintos niveles del gobierno del presidente Luis Abinader, y desde fuera va a tener también mayores dificultades. Y esto te lo digo porque en los últimos años, uno de los mecanismos que ha permitido que la corrupción crezca es precisamente una serie de instituciones, una serie de órganos que existen en toda la administración pública, que son las llamadas comisiones de compra de las distintas instituciones, que están en gran medida maleadas y que todavía, con todo el esfuerzo que se ha hecho, porque vimos un esfuerzo reciente del presidente Luis Abinader al decretar el artículo, el reglamento 3621, precisamente de este mes de enero, buscando la forma de frenar la corrupción a través de esos mecanismos institucionales. Pero esa misma ley, la ley 34006, también tiene su reglamento de ejecución, que es el reglamento 35006. Y sin embargo, con todo y estos mecanismos que se han creado desde el punto de vista legal, esas entidades de toda la administración pública están maleadas y están preparadas para seguir cometiendo actos de corrupción. Y por eso de partida, doctor, yo le digo a ustedes de manera breve, que de yo llegar a la presidencia de la Cámara de Cuentas, se va a elaborar un reglamento especial con ribete constitucional, sin chocar ese reglamento con el reglamento 3621 reciente de este mes, ni con el reglamento 35017, doctor, la ley 34006. ¿Para qué?
ya finalmente. ¿Para qué? Para poder blindar al país contra la corrupción, comenzando desde los estamentos que precisamente nosotros sabemos que son permisivos. Doctor, pero ¿usted cree que los argumentos de la actual Cámara de Cuentas, o sea, de los directivos de la Cámara de Cuentas, incluyendo su presidente, de que ellos no pudieron hacer las auditorías necesarias a las diferentes autoridades y de las quejas incluso que tenía una amplia mayoría del pueblo dominicano de los actos de corrupción que se suponían se estaban dando en las instituciones públicas, porque la Cámara de Cuentas no contaba con los recursos necesarios? Pero ven acá, tú conoces muy bien la historia y tú has estado muy de cerca, porque yo he ido al programa de ustedes, fui siendo presidente de la Cámara de Cuentas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Fui siendo vicepresidente de la Cámara de Cuentas y fui siendo miembro de la Cámara de Cuentas. Ustedes conocen la historia. Entonces, ese cuentecito de que los recursos no alcanzan, eso no es verdad. Claro, no van a alcanzar nunca si los recursos no son utilizados de manera adecuada, de manera eficiente, de manera económica, de manera transparente. Y eso es lo que pasa en la Cámara de Cuentas. Cuando nosotros dirigíamos la Cámara de Cuentas, nos tocó dirigir dos organismos de manera conjunta. El mandato de la ley 1494 de 1947, que ponía en manos de la Cámara de Cuentas, de los directivos de la Cámara de Cuentas, la dirección del Tribunal Superior Administrativo, en el cual hicimos una excelente gestión, porque inclusive llegamos a codificar todas las sentencias de principio que estableció ese tribunal, que llegó a colocarse en ese momento a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Y las decisiones eran rápidas, eran oportunas en ese tribunal. Entonces, ¿con qué recursos se manejó ese tribunal? Ese tribunal se manejó con los mismos recursos que el Congreso le otorgaba a través del presupuesto a la Cámara de Cuentas. Entonces, manejamos el órgano técnico, Cámara de Cuentas, como apoyo del Congreso, como órgano fiscalizador principal de la República Dominicana, y manejamos también el Tribunal Superior Administrativo con esos micro recursos. Pero además, manejamos con esos mismos recursos el programa de modernización de la Cámara de Cuentas, que se inició en el año 2002 y que concluyó en diciembre del 2006, y que, como te decía en principio, Molina Morillo recogió en ese editorial del 18 de diciembre del 2006 todo lo que había pasado en la Cámara de Cuentas. Y una de las palabras de Molina Morillo en ese editorial, que yo les recomiendo a todo el mundo que lo busque y que lo lea, es que la Cámara de Cuentas en ese preciso momento estaba en condiciones óptimas para combatir la corrupción administrativa. ¿Y qué pasó a partir de enero? Destruyeron todo, suprimieron todas las regionales que habíamos creado, cancelaron al 80% de los auditores, se aumentaron el salario de 250,000 pesos que nosotros ganamos a 600,000 pesos y comenzaron a pelear entre ellos. Entonces, ¿qué pasó con el programa de modernización a partir de ahí? Se fue por el suelo. Prácticamente se eliminó el programa de modernización. ¿Y qué pasó con la gestión subsiguiente? La gestión subsiguiente, apenas 2 meses, se aprobó unos bonos navideños que no le correspondían, que el país tuvo que levantarse en pie para hacer que esa gente devuelvan esos bonos. Y lo devolvieron. Y lo que yo no entiendo es por qué el Congreso no lo llamó a capítulo. Y de esta gestión, ya ustedes saben, doctor, la misma Margarita Melenciano que está diciendo que están maquillando auditoría para favorecer funcionarios a cambio de dinero. La misma Margarita Melenciano que ha dicho que ella prácticamente en 17 auditorías ha emitido su voto disidente contra esas auditorías, porque entiende que han estado, si se quiere, han sido auditorías que han sido, ¿cómo es que se dice popularmente? Que han sido maquilladas, que no responden a la realidad. Doctor, sí, precisamente sobre esas acusaciones que pesan en el día de hoy sobre la actual Cámara de Cuentas, donde dicen que ocultaban informaciones en cuanto a las auditorías sobre situaciones dolosas que ocurrían en el Estado, y el propio presidente, el actual presidente, se defiende y dice que él está dispuesto a que lo investiguen, que no es cierto esas acusaciones. De ser ciertas estas acusaciones, doctor, ¿qué le pudiera pasar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas? Oye, yo te voy a hablar con toda la propiedad del mundo.
si muchos de los vinculados a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas no quieren votar por mí, por lo que voy a decir, bueno, ese es su derecho y eso será su conciencia la que dirá. Pero te voy a decir lo siguiente, lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas en la actualidad, que es de conocimiento de toda la sociedad dominicana, que el presidente de la República, Luis Abinader, cuando hizo un pronunciamiento solicitándole a los miembros de la Cámara de Cuentas que renunciaran porque no estaban trabajando, simple y llanamente se estaba haciendo eco de un sentimiento nacional. Lo que ha dicho la miembro Margarita Melenciano y lo que ya la sociedad sabe de esos actuales miembros de la Cámara de Cuentas, que yo no tengo nada contra ellos, no tengo nada personal contra ellos, pero me inquieta como ciudadano dominicano lo que está pasando con la sociedad dominicana a través de esa institución. Lo que ha acontecido amerita que sean sometidos a la justicia. Y si los tribunales de la República encuentran que, como ha dicho el Ministerio Público, han estado obstruyendo la acción de la justicia y todo lo que ha dicho la miembro Margarita Melenciano, entonces los tribunales de la República tendrán que condenarlo. Y te digo lo siguiente, si yo llego a ser presidente de la Cámara de Cuentas, voy a revisar todas las auditorías que ellos han hecho. Y si encuentro que hay indicios de responsabilidad penal tal como lo manda la ley, como lo manda la Constitución y la ley, lo voy a someter al Ministerio Público para que amplíe y profundice esas investigaciones. Y si entienden que van para la justicia, deben ir a la justicia. Porque además de lo que dice el Ministerio Público, yo particularmente entiendo que todo lo que ha dicho Margarita Melenciano son puros indicios de que se ha cometido el crimen de prevaricación en la Cámara de Cuentas. Don Máximo, el país está, creo que, totalmente acorde con las palabras que usted ha manifestado. Bien sabemos que la imagen de la Cámara de Cuentas está muy desacreditada, de manera burlona, inclusive en medios de comunicación se le llegó a llamar Cámara de Cuentos de hace un tiempo ya, y usted nos aporta datos que la verdad sirven para que uno se edifique en torno a cómo se ha ido erosionando la labor institucional que debe realizar ese organismo. Ahora bien, nos gustaría saber desde su perspectiva, ¿a qué se debió esa degradación? O sea, sabemos que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen responsabilidad en lo que el pueblo ha visto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque debe haber una colusión entre el poder político y ellos, que son los que están llamados a fiscalizar al poder político. Y usted nos da una fecha donde uno puede empezar a unir lazos, ¿no? A partir del 2006, usted sale de la Cámara de Cuentas e inicia un proceso, digamos que retrógrado, ¿no? Hasta se destruyeron algunas conquistas alcanzadas. Pero ¿cómo inicia eso? Y si usted puede darnos datos de quién lo inicia, cuál es la mano que mece la cuna en todo ese entramado. Bueno, lo primero es que, tal como tú lo dices, se inició un retroceso. Y lamentablemente, ese retroceso es parecido a lo que pasó con la Constitución de 1854, que fue la Constitución de la República que precisamente insertó por primera vez el nombre de Cámara de Cuentas en su artículo 127. ¿Y por qué yo te digo que ese retroceso de la Cámara de Cuentas se parece a esta Constitución? Porque esta Constitución del año 1854 fue llamada despótica, la Constitución despótica. ¿Por qué? Porque borraba muchas de las conquistas alcanzadas en las constituciones anteriores, especialmente aquellas que tenían que ver con libertades sociales, con avances y con reivindicaciones de la sociedad. Entonces, te menciono esto para entonces contestar ya de manera íntegra la pregunta que tú me haces. ¿A qué se debe todo eso? A que en la República Dominicana, como yo te decía en principio, se ha acuñado la cultura de que el continuismo en el poder, los gobernantes que llegan para poder tener continuismo y la reelección, que ha sido un relajo en el país, como ustedes lo saben, enriquecen o permiten que se enriquezcan un grupo de sus funcionarios, de sus amigos y de sus familiares. Y eso ha sucedido históricamente, porque un error es una mancha que no se borra de la historia de la República Dominicana. La actitud continuista de muchos gobernantes que para poder mantener esa actitud continuista se enriquecen
porque entienden que el dinero es un elemento fundamental para mantenerse en el poder y enriquecen a muchos de su entorno. Entonces, en esa actitud continuista, cuando está en esa cadena de enriquecimiento ilícito, ellos necesitan tener a la Cámara de Cuentas narigoneada. La palabra narigoneada, ¿tú sabes lo que significa? Sí, un bozal que manejable. ponen a los bueyes en los campos y por ahí los jalan para que los bueyes no hagan fuerza. Entonces, una Cámara de Cuentas narigoneada para que haga lo que quiere el poder político y no haga lo que no quiere el poder político, significa un retroceso para el país. Y eso ha venido sucediendo de manera paulatina, de manera sistemática. Y para eso emplean todos los mecanismos del poder del lugar, como hizo Pedro Santana. Entonces, la actitud de Pedro Santana y Buenaventura Báez se repite cíclicamente en la República Dominicana con distintos actores políticos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Emular y permitir que también nazcan en la República Dominicana ejemplos como el de Juan Pablo Duarte. Doctor, no queda como el de Francisco del Rosario Sánchez, ejemplo como el de Gregorio Luperón. Entonces esos valores hay que saltarlos y destruir los otros. Así es, nos queda poco tiempo, pero no quisiera que usted se vaya sin recabar la impresión suya con respecto a la pregunta siguiente. ¿Qué opinión le merece las declaraciones, no sé si como queriendo quedarse o no, pero las declaraciones del actual presidente de la Cámara de Cuentas, que dijo que a él le ofrecieron relojes Rolex y dinero en efectivo en cuentas internacionales para que se hiciera el loco con las auditorías? Él se incriminó con esa declaración, porque él sabe que un funcionario público del nivel de un presidente de la Cámara de Cuentas no puede bajo ninguna circunstancia dejar pasar una situación como esa. Si te están sobornando, hay mecanismos de ley para tú someter a la persona que le están haciendo a la justicia. Claro. Entonces, si tú no lo hiciste, tú lo que estás es congraciándote con la población. No digas lo que tú no hiciste, di lo que tú hiciste, como dice Margarita Valenciano. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Éxito. Y muy pronto quisiéramos tenerle de nuevo aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Bendiciones, doctor. Fue una cátedra que dio el doctor esta tarde. Así es, una cátedra como le acostumbra. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más del Tribunal de la Tarde.